La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre gastritis y gastroenteritis. ¿Sabés la diferencia? ¿Seguro? Bueno, vamos a consultar con nuestro invitado de hoy para poder aprender de una buena vez. Yo por lo menos, que estoy hace mucho tiempo con esto de entrevistar a médicos, pero hasta hoy me confundo entre gastritis y gastroenteritis. Vamos a hablar con el doctor Enrique Vasili Feliu. Él es especialista en gastroenterología y hepatología, con posgrado en hepatología en el Hospital Bullot de Francia. Y vamos a ver este material que nos habla, esta placa que nos explica un poquito. Y dice lo siguiente: el dolor de estómago, la diarrea y el malestar, la acidez, son algunos síntomas de afecciones en el aparato digestivo. Existen diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar al estómago y al resto de los órganos que intervienen en la digestión. Dos de las más comunes son la gastritis y la gastroenteritis, que aunque compartan cierta sintomatología y en algunas ocasiones puedan estar directamente relacionadas, no son lo mismo. Bueno, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy, en instantes nada más. Ahora, al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecemos. Quiero agradecer a estas empresas que me están acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes puedo estar aquí delante de cámaras y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir agradeciendo porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Y el agradecimiento es el primer paso a la felicidad y el primer paso a la prosperidad. Y nosotros te queremos feliz y próspero. Desde ese lugar estamos empezando nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño corte, ya voy a saludar y a recibir a nuestro invitado y enseguidita volvemos. Con nuestro invitado, él es el doctor Enrique Vasili Feliu, especialista en gastroenterología y hepatología, con posgrado en Francia y está acá con nosotros. Hola doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Muchas gracias por una nueva invitación, es un placer estar en el Doctor de Casa de nuevo. Un gusto tenerte aquí y queremos que nos expliques la diferencia y hablar un poquito de estas dos enfermedades, gastritis y gastroenteritis. Sí, son dos patologías, dos enfermedades diferentes. El término gastritis se refiere exclusivamente al estómago. Sí. Y gastroenteritis, la palabra enteritis se refiere a la parte del intestino. Inflamación del estómago y del intestino. Por un lado, esa gastritis es solo del el estómago y gastroenteritis estómago e intestino. Y habitualmente las causas y la presentación son diferentes. Porque por eso que estamos haciendo el programa, para ir aprendiendo un poquito de esto, porque generalmente uno tiene problemas, dolores de estómago o ardor o lo que sea, y cualquier persona dice normalmente, me parece que tengo gastritis, pero uno ya se diagnostica. Sí. Bueno, ¿por qué pasa el tema de la gastritis? La gastritis es la inflamación del estómago. El término itis significa inflamación del estómago.
Antes se consideraba erróneamente, ¿verdad?, que eso se debía a mala alimentación, comer picante, comer comidas muy pesadas, condimentadas, o a los nervios, ¿verdad? La parte nerviosa. O sea, se decía típicamente, bueno, estamos muy nerviosos, va a tener una úlcera. Sí, famoso eso. Eso cambió con el advenimiento del descubrimiento de la bacteria, la gastritis, que es la causa principal. En 1982, unos australianos descubrieron la bacteria. Un individuo descubrió, y bueno, para probar él mismo, ingirió la bacteria y se hizo hacer una endoscopia y se encontró que la bacteria producía la gastritis. Se confirmó eso después. De 1982 a 2005 recibió el premio Nobel por ese descubrimiento, que fue muy importante porque es la infección, la bacteria es la infección más frecuente del mundo. Aunque muchas veces no pasa nada, está asintomática, en muchos casos acarrea muchos problemas. Ya. ¿Es un nombre conocido? ¿Tiene sí, la bacteria tiene Helicobacter pylori. Ah, sí, reconocido. Sí, es la causa número 1. De gastritis. De gastritis. Después tenemos causa número 2, son los remedios fuertes, medicamentos fuertes. Como generalmente los remedios se utilizan para los dolores, para calmar los dolores, ¿verdad? O para que afectar la coagulación de la sangre. Y número 3 es el tabaco. Tabaco, en menor medida el alcohol. No me digas, el tabaco. El tabaco es muy nocivo también. Y a veces se suman, no hay una sola causa, se suman. Tenemos la bacteria, ingerimos remedios fuertes, se potencia el efecto nocivo. O se fuma, y el cigarrillo, más la bacteria o más la ingesta de medicamentos fuertes como antiinflamatorios, se potencia el riesgo. Doctor, pero esa bacteria Helicobacter pylori, casi todos tenemos, ¿verdad? ¿O el que tiene ya tiene gastritis? ¿O cómo es? Se considera que en el mundo aproximadamente 75%, si no más, tiene o tuvo contacto con la bacteria. Pero si dividimos el mundo en tercer mundo y primer mundo, mucho más en el tercer mundo, países en vía de desarrollo. Sí. ¿Verdad? O sea, nosotros, acá estamos. Ahora, la bacteria puede entrar generalmente en nuestros países en vía de desarrollo, entra cuando tenemos hasta 5 años. La bacteria entra en el cuerpo. En los otros países más desarrollados, si la bacteria entra en el cuerpo, en los adultos, ya jóvenes o más adultos. Entonces, en nuestros países entra la bacteria en el estómago cuando tenemos 5 años y puede producir una gastritis. En algunos casos uno se cura solo, ¿verdad?, por las defensas. Varía mucho el tipo de bacteria, porque hay varios tipos dentro de la Helicobacter, ¿verdad?, varias cepas, y la respuesta que le da el organismo a esa bacteria. Porque yo no escuché así que sea muy común que un niño tenga gastritis, ¿verdad? Sí, puede tener gastritis, puede tener molestias, puede tener dolores. Entonces, a veces pueden no ser, porque los síntomas no son específicos. Claro. No puede vomitar, puede tener dolor, y podemos acidez. no saber qué es puede eso, ser otra pobrecito. cosa, algo pasajero, puede ser otro virus o puede ser la bacteria. Ya. Y la bacteria, en los casos en que se queda en el cuerpo y se cronifica, queda mucho tiempo. Bueno, vamos con los materiales. Justamente este primer material que vamos a ver habla de causas de la gastritis. A ver. Causas de la gastritis. Infección por Helicobacter pylori, una bacteria que se encuentra en estado de letargo en gran parte de la población sin provocar síntomas. En los casos en que se encuentra activa, se pueden padecer diferentes enfermedades gástricas como la gastritis erosiva, abuso de alcohol y medicamentos. Las bebidas alcohólicas y ciertos medicamentos como ibuprofeno son sustancias realmente agresivas para las paredes del estómago. Anteriormente también se asociaba la gastritis a los malos hábitos alimenticios y al estrés. Incluso hasta hoy día, erróneamente se indican dietas estrictas sin necesidad. Los medicamentos, doctor, decía ahí un medicamento muy consumido, muy conocido. ¿verdad? Se citó ahí uno de los más frecuentes, antiinflamatorios más frecuentes, pero existen numerosos que están dentro de lo que se llaman AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, que son agresivos, algunos más, algunos menos, pero generalmente son agresivos, pero no dependen solamente del antiinflamatorio, sino de la susceptibilidad de cada uno. Se han descubierto genes de susceptibilidad. Hay pacientes que metabolizan de manera diferente y rápidamente tienen lesiones, puede tener rápidamente gastritis, úlceras, sangrados, y otros que soportan mucho más. Como todas las cosas, la genética entra mucho a tallar. Claro. Perfecto. Bueno, seguimos aprendiendo. Vamos a ver ahora, sabemos ya las causas de la gastritis. Vamos a ver ahora que hay tipos de gastritis. ¿Son diferentes? ¿Hay tipos diferentes? Vamos a ver, por favor. Tipos de gastritis.
crónica. Tiene síntomas muy leves o imperceptibles, pero tiende a durar un largo tiempo, incluso toda la vida. Erosiva. Se producen erosiones en la superficie de las paredes. Suele afectar al antro, porción inferior del estómago. Atrófica. Es una de las más graves, ya que las paredes de mucosa se encuentran realmente dañadas, en algunos casos pudiendo incluso desaparecer. Aguda. Su duración suele ser muy corta, pero puede llegar a producir síntomas bastante graves y dolorosos. Es así. Es así. Hay varios tipos de gastritis. Ya un investigador colombiano, por ejemplo, lo que se refiere a la bacteria, había publicado, hasta ahora se mantiene eso, está en vigencia, una publicación muy interesante. Una gastritis aguda pasa después a una gastritis crónica, es otro tipo de inflamación. Después puede ir a la atrofia, donde se achicharra un poco la piel, y esa atrofia no es bueno porque puede dar lugar después a lesiones precancerosas. De la atrofia puede ir lo que se llama metaplasia intestinal, que son sí lesiones precancerosas producidas todo por la bacteria, por la secuencia. Yeah. En años se produce eso, y en la metaplasia puede aparecer el cáncer. O sea que la endoscopía diagnostica la bacteria y el estadio en que se encuentra eso, y si tenemos que tener mucho más cuidado o no, si estamos cerca del cáncer o es una gastritis nueva, controlable o no. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto de conocer esto, porque cuando de repente uno puede decir, no, gastritis nomás es, Sí. pero no es nomás es, porque puede degenerar en otras cosas más dañinas. La causa principal es la gastritis y la bacteria. Esa bacteria está considerada carcinógeno por la OMS de 1994. De 100 que tiene la bacteria, más o menos 1 o 2, algunos países más, por ejemplo, Colombia, Japón, Chile, son países de alto índice de cáncer, van a tener cáncer de estómago. Sí. Por eso es importante no automedicarse y calmar la molestia. Si la molestia persiste, investigar y tratar. Cuando uno tiene esa molestia, ¿cómo uno se automedica? ¿Te vas a la farmacia y compras cualquier cosa para tranquilizar el estómago? Sí, el problema en nuestra farmacia se venden muchos medicamentos sin receta, entonces hay muchos medicamentos que son muy, muy buenos para calmar la acidez, las molestias. Si algo pasajero, vaya y pase, pero si es persistente, si es conveniente consultar, no estar apaciguando el síntoma sin saber exactamente qué grado de gravedad tiene eso. Y otro punto muy importante, hay pacientes, incluso cáncer de estómago, que aparecen después de una gastritis larga, los pacientes nunca tuvieron síntomas. Por eso, pasados los 40, es conveniente chequear el estómago, por más que uno haya tenido síntomas. Si uno tiene síntomas, con más razón. ¿Uno puede tener gastritis sin tener los Sin síntomas? Sí, así mismo. Hay pacientes que realizan por chequeo y tienen gastritis, incluso algunos más raros, alguna complicación de la bacteria, como es, por ejemplo, el linfoma, ¿verdad? Que ya es un cáncer de las células, glóbulos blancos, que puede estar ocasionado por la bacteria. Puede no haber síntomas, como muchas otras enfermedades graves que pueden no tener síntomas al comienzo. Sí. Pero no sé, a mí tenía la idea de que gastritis sí o sí te daba síntomas y te daba dolor y molestias. Así como se tiene la idea de que la hepatitis siempre da coloración amarilla. Sí. Es lo típico, es frecuente, pero a veces no da coloración, pasa de manera desapercibida. ¿Y a partir de los cuántos años entonces recomendaría, si una persona nunca tuvo problema ni del estómago, ni de gastritis, ni de nada que le preocupe? Como chequeo a partir de los 40. Ajá. Ahora si la persona tiene molestia, tuvo endoscopía, ¿verdad? Endoscopía. Si tuvo molestia, si tuvo sangrado, si hay algunas enfermedades que obligan a buscar la bacteria, por ejemplo, o si tiene un antecedente de cáncer de estómago en la familia, se hace antes, ¿verdad? Claro. Antes, sí. Bueno, perfecto. Perfecto, súper claro. ¿Nosotros cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos tiempo para otro material o ya tenemos que...? ¿Sí? Vamos con el siguiente material entonces, por favor. Diagnóstico y posibles complicaciones. La gravedad de la enfermedad y su duración dependen del agente causante, por lo que en la mayoría de las ocasiones se cura cuando desaparece la sustancia, enfermedad o afección que la provoca. Las principales complicaciones que se pueden presentar son el sangrado y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de estómago. En ocasiones, si la mucosa que recubre el estómago permanece demasiado tiempo alterada, los ácidos pueden llegar a causar úlceras.
Sí, el cáncer que ya hablamos y la úlcera. La úlcera es una complicación más de la bacteria típica, menos frecuente que la gastritis, pero una complicación típica que puede complicarse con sangrado y con perforaciones. Antiguamente, cuando no se había descubierto aún la bacteria y no se sabía tratar, muchos pacientes con úlceras y no teníamos fármacos eficaces, muchos pacientes con úlceras iban a cirugía. Bueno, entonces vamos a un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando y aprendiendo cuál es la diferencia entre la gastritis y la gastroenteritis. Volvemos ya. Charlando con nuestro invitado, el doctor Enrique Vasili Feliu. Él es especialista en gastroenterología y hepatología y nos está explicando las diferencias entre la gastritis y la gastroenteritis. Gastritis es inflamación del estómago, ¿verdad, estómago doctor? solamente. Solo del estómago. Y gastroenteritis ya es estómago e intestino. Así mismo. Aprendí. Bueno, estamos hablando de gastritis todavía, después vamos a llegar a la gastroenteritis. Bueno, vimos los diagnósticos, vimos las causas, que hay diferentes tipos de gastritis también, doctor. Y vamos a hablar un poquito del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay un solo tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento de la gastritis? Bueno, el tratamiento es de la causa. La bacteria, una vez diagnosticada la presencia de la bacteria, hay un tratamiento, un esquema de antibióticos con inhibidores ácidos que se hace, un esquema que dura 10 a 14 días y con eso se curan la mayoría de los casos, no todos los casos. Después se vuelve a controlar y si persiste se cambia de esquema. Si la causa son los antiinflamatorios, remedios fuertes, o se evita eso o al paciente se le da un protector gástrico, si no puede evitar tomar eso. El tabaco, bueno, disminuir, suspender, por ejemplo. Hay un punto importante, el tema de la alimentación, así como se citó en un párrafo, la alimentación debe ser considerada el pilar del tratamiento. Eso pasó a un tercer, cuarto plano, porque la alimentación realmente sirve solamente para aliviar las molestias. Si yo como, por ejemplo, una salsa roja, un locote o algún cítrico me puede molestar, solamente para aliviar, no es que eso va a agravar la gastritis de por sí. Es muy, muy importante. Yo suelo decirle a los pacientes, si no todos los coreanos, mexicanos, van a estar todos muertos. Claro, porque, claro, con la cantidad de picante y todo. Todo eso, es la alimentación solamente para aliviar las molestias y no contribuye, en general no contribuye al daño. O sea, si vos tenés gastritis y te alimentás, no sé, una empanada frita con mucho picante, qué sé yo, no es que eso va a hacer que tu gastritis sea mayor. No es que eso va a hacer que uno tenga úlcera, aunque peore o que sangre, no. Pues lo único que puede hacer es que moleste. Claro. Que tenga la molestia, entonces uno evita o dice, bueno, yo tengo esta tal molestia a causa de eso. Si uno ya tiene molestias del estómago, obviamente tiene que tratar de evitar tener más molestias por comer. Sí, y explorar por qué está teniendo esta molestia, si es repetitiva sobre todo. Claro. O sea, ¿el tratamiento es con medicamentos? Para la bacteria con medicamentos o protectores gástricos y evitando los agentes nocivos como el cigarrillo, como los remedios fuertes, si se pueden evitar, porque hay casos que no se pueden evitar. Claro, hay casos que la persona tiene otra enfermedad y tiene que tomar, sí, enfermedades cardiovasculares, reumatología, otras enfermedades, por ejemplo, hernia discal, no puede moverse hepatitis y antiinflamatoria, entonces se regula eso y se le da protector gástrico para evitar que se complique. El famoso protector gástrico, doctor, que mucha gente toma como si fuera, no sé, se levanta, se lava la cara, los dientes y ya toma su protector o antes de cada comida. ¿Eso es inocuo? Bueno, aparecieron últimamente muchos artículos con respecto al omeprazol, que es el primero de ellos, y hay una serie de otros que son similares, publicándose cosas que pueden, efectos colaterales probables. A mí me tocó justamente dar, hace poco, en abril, fines de abril, una charla en el Congreso de Medicina Interna de los Clínicos sobre ese tema, de dar una conferencia y realmente los antiinflamatorios son bastante seguros
Algunos efectos colaterales pueden tener, pero muy escasos y menores, y algunos se están estudiando más. Pero es un fármaco que se usa ya hace muchísimo tiempo, ¿verdad? 30 años prácticamente. ¿El antiinflamatorio? Quiero decir el omeprazol, ¿verdad? Los antisecretores, perdón. Perdón, los antisecretores. Sí. Así como el omeprazol y otros similares, que hay varios similares. Son bastante seguros, pueden dar algunos efectos colaterales menores, en general son inocuos, en general. Se están estudiando la posibilidad de algunos efectos más importantes, pero todavía no está confirmado eso. Pero no es conveniente tomar, si uno tiene una molestia repetitiva, recidivante, hay que investigar por qué tiene esa molestia, Claro. porque ese es un remedio muy fuerte, calma la molestia muchas veces, pero puede estar, la gastritis, la bacteria no va a desaparecer y puede estar siguiendo su proceso. Claro, o sea, y este omeprazol, por ejemplo, uno tiene que tomar previa consulta con el médico que le diga puedes tomar. O me siento, porque mucha gente, ay, no, me cayó mal la comida, ya mañana ya tomo un omeprazol. Lo ideal sería así. Se vende, hay venta libre, Claro. venta libre, no son costosos, entonces por eso hay muchísima automedicación. Bueno, pero es importante, ya que estamos hablando contigo, doctor, porque muchas veces pensamos que al ser venta libre no tiene efectos. Exactamente. Y no es así. No es así. Porque acá son controlados los medicamentos con acciones al nivel del sistema nervioso, sedantes, tranquilizantes y otros fármacos que se usan en neurología, psiquiatría, pero hay otros que pueden producir, por ejemplo, una causa muy importante de sangrado en Estados Unidos, en todos los países, son los antiinflamatorios y la aspirina. La aspirinita que se usa para proteger al corazón, disminuye el número de infartos, pero hay que estratificar a los pacientes de riesgo y darles protección o decirles qué dosis debe tomar. La dosis de la aspirina para un dolor de cabeza es mucho mayor que la habitualmente necesaria para proteger el corazón. Entonces algunos toman erróneamente dosis altas para proteger el corazón y pueden tener complicaciones. Claro, o sea, se sabe que hay que tomar una aspirina todos los días para... pequeña dosis. Pequeña dosis, como el A125, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es específicamente para el tema del corazón. Esa dosis, por ejemplo, no va a calmar un dolor. Claro, pero no es porque, yo escuché que tengo que tomar todos los días, tomo una aspirina entera de las para dolor, ¿no? Sí, hay pacientes que tienen bajo riesgo, pacientes que tienen riesgo moderado y pacientes que tienen alto riesgo. Entonces se debe estratificar, el cardiólogo, el clínico le debe estratificar, bueno, entonces podés tomar, sí, tenés que tomar el otro, sí o sí, seguro, imperativo que tomes. Entonces, también se debe ver qué riesgo, si el paciente tuvo un sangrado por úlcera, tuvo una gastritis, más atención que puede complicarse con ese remedio. Bueno, muy importante eso. Vamos con el material que habla del tratamiento de la gastritis. Vamos a ver, por favor. Tratamiento de la gastritis. Aunque lo normal es que la gastritis se cure cuando desaparezca el agente causante, en ocasiones, dependiendo de la incidencia de los síntomas y de la gravedad de la enfermedad, se utilizan algunos medicamentos, como antiácidos e inhibidores de la bomba de protones. En la mayoría de los casos, el tratamiento con fármacos solo es necesario cuando hay infección bacteriana. Bueno, así como hablamos, un esquema antibiótico que se asocia con inhibidores de la bomba de protones, que son los que disminuyen la producción de ácido por el estómago. Sí. Es un esquema corto y de acuerdo a las molestias, pues el paciente puede seguir con el antiácido secretando, y lo que hay que hacer es, si es que tiene la bacteria, un tiempo después hacer otro estudio para ver si la bacteria se eliminó. Porque eso uno iba a asegura preguntar. eso. Un tratamiento tiene una eficacia de 4 pacientes, aproximadamente 3 se curan. Uno no cura. Hay que ver en qué grupo uno está. Si los que curaron o los que mejoraron momentáneamente o tienen todavía la bacteria. Claro. Esta bacteria que es tan común en el tercer mundo, donde estamos nosotros, pregunto yo, ¿es difícil de eliminar o es con antibióticos se elimina? ¿O ya depende del organismo o de qué depende? Que alguna gente no tenga más y otras sí. Algunos se contaminan y eliminan solo el sistema inmune. Sí. Una buena cantidad queda con la bacteria, producen toda la secuencia que hablamos de la gastritis, y en un primer tratamiento más o menos de 4-3, así como hablamos de 4-3 cura, o sea un 75% aproximadamente. ¿Y qué pasa con ese uno que se sigue con su Sí, si confirmamos que quedó la bacteria, se cambia el esquema y hay esquemas alternativos.
Hasta eliminarlo. O sea, hay que seguir hasta eliminar la bacteria, porque si no va a volver a tener... Porque la bacteria puede causar no solamente molestia de gastritis, puede causar úlcera y hasta puede causar, como dijimos, cáncer en un pequeño grupo, pero puede causar que le toca. La úlcera es... ¿Uno puede tener úlcera sin tener gastritis antes? Si es por la bacteria, no, hay gastritis. Pero si es por remedios fuertes antiinflamatorios, aspirina u otros medicamentos, hay otros que son remedios que actúan sobre la acción de las plaquetas, puede haber sin gastritis, porque se va y dañan de otra manera. Perfecto. Bueno, acabamos nuestros materiales de este bloque, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Bueno, ya estuvimos viendo qué es la gastritis, sus causas, cómo se las trata, qué pasa, uno se puede curar o no. Y lo importante para cerrar el capítulo de gastritis, doctor, es que decir que hay que tratarla, porque si no, eso puede ir degenerando en otras cosas que pueden llevar a un cáncer. Claro, la gastritis, sobre todo producida por la bacteria, que es la más frecuente, puede transformarse en úlcera, con las complicaciones, sangrado, perforación, peritonitis, e incluso puede ir a un cáncer de estómago con los años. Bueno, quiero pasar ya a gastroenteritis, pero algo que quiera decir sobre gastritis antes. Y un mensaje sería 2 puntos. Uno, lo de la dieta. Como hablamos, la dieta no es lo fundamental hoy en día, sino se puede en general comer según la tolerancia. Y segundo punto, si uno tiene molestias persistentes, no automedicarse a largo plazo sin chequearse. Ya. Esos serían los mensajes. Perfecto, porque muchas veces tenemos esa molestia, tomamos un medicamento, pasa la molestia, seguimos felices. Después a los 2 días tenemos la misma molestia, tomamos otra vez el medicamento y pasa. Pero ahí es donde tenés que hacer el pare y ir al médico. A veces los pacientes dicen, a veces nomás me molesta, pero interrogando, al final tomó en el mes 10, 12 veces la medicación, o sea que es muy frecuente. Y ahí sí o sí médico. Sí o sí, hay que chequearse. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a hablar de gastroenteritis, que es la inflamación del estómago y del intestino. Bueno, así es. ¿Qué hace que se inflame eso? ¿Es también la misma bacteria? ¿Es otra bacteria o qué? No, la gastroenteritis en medicina se refiere a otra patología. Sí. Se refiere a la inflamación del estómago e intestino en forma conjunta. Hay varios tipos, pero las más frecuentes son las infecciosas. Y ahí tenemos, por infecciones, tenemos virus y bacterias. Existen otros varios tipos de inflamaciones o de enfermedades que son más específicas, más raras. Pero lo que podemos tocar con más frecuencia y lo más nos interesa son las infecciosas, producidas por virus, bacterias, y uno seguramente se contamina ingiriendo alimentos contaminados con mayor frecuencia. Sí. ¿Hay épocas del año en que hay más gastroenteritis, doctor? Los virus predominan en el invierno y las bacterias en el verano. Por ejemplo, nosotros comemos una salsa con mayonesa, una salsa que en el invierno tiene bacterias, puede tener una salmonela, pero u otro agente infeccioso, pero con el frío no se reproducen. Y el inóculo es pequeño, no produce enfermedad. Si hace calor, se reproducen mucho, así como facilita para los virus en el invierno, para las bacterias en ese caldo cultivo sería en el verano, y la cantidad que ingresa es mayor, entonces nos produce una enfermedad. Claro. Bueno, tenemos el material que nos habla de gastroenteritis. Vamos a ver, por favor. Gastroenteritis es una inflamación del tracto intestinal, estómago e intestino, que suele estar provocada por una infección, la ingesta de un alimento en mal estado o incluso por el estrés. Es un problema muy común que afecta especialmente durante la infancia. Normalmente la causa de la infección gastrointestinal son norovirus en los adultos y rotavirus en los niños.
El síntoma más claro de gastroenteritis es la diarrea. Este molesto síntoma viene acompañado de náuseas, dolor abdominal, vómito y en algunas ocasiones de fiebre. Ahí mencionó el famoso rotavirus, doctor. Rotavirus es uno de los agentes más frecuentes, pero existen varios otros entre los virus, ¿verdad? Hay poblaciones de riesgo, por ejemplo, los niños pequeños que no pueden rehidratarse de manera correcta ante la presencia de una diarrea o el mecanismo la SEC no es el correcto. También el otro extremo de la vida en los ancianos pueden tener vómitos, diarrea. El mecanismo de defensa de la SEC no es el mismo que en los pacientes de edad avanzada, entonces el paciente se deshidrata más fácilmente y son pacientes ya más lábiles, entonces esos son los pacientes en los extremos de la vida son los que están más a riesgo de sufrir complicaciones y los que se le debe prestar más atención. Claro. Ahora el tema de cómo llegan esas bacterias al organismo. Sí, ingresan por la boca por alimentos, ¿verdad? Generalmente por alimentos. Está, por ejemplo, la llamada diarrea del viajero, que le sucede generalmente a los que vienen del primer mundo al tercer mundo. Sí. Comen algo aquí, a una bacteria, a un organismo que no está acostumbrado, que no tiene, ellos no están acostumbrados, nunca han tenido contacto, entonces le produce una diarrea llamada del viajero, generalmente autolimitada. Sí. Eso, por ejemplo. Y en verano, acá, para ir a otro tema del verano, las diarreas bacterianas son frecuentes cuando se realizan. Hay comidas o hay salsas o condimentos que quedan expuestos al calor. Como hablamos, se reproducen las bacterias y ahí comen las personas, los pacientes y pueden tener un cuadro de diarrea, vómitos, dolor abdominal, puede haber fiebre, en mayor o menor medida. Claro. No, y hay que tener mucho cuidado en nuestro país que siempre hace calor. Sí. ¿Verdad? No sé, 15 días de frío en el invierno de repente, pero en general hace mucho calor. Uno saca preparaste súper bien, guardaste en la heladera, pero sacás, dejás en la mesa y si se atrasa el tema una hora más, ahí ya... Cuando uno va a algún lugar y ve que algo está afuera, quedó afuera, el calor, o simplemente sin el sol está afuera, hace un calor con una humedad, mucha tensión. Han habido y siempre hay, ¿verdad? Contaminaciones masivas en acontecimientos, en bares, en 15, 20 personas. Generalmente es el tema de la salsa, la mayonesa o los con más huevos. Frecuencia, o que, con más frecuencia, ajá. sí. Ya, hay que tener mucho cuidado. Y el tema del lavado de las manos de las personas que manipulan los alimentos. También, doctor. sí, la higiene es muy importante. Con el lavado de manos se evita contaminar mucho los alimentos, ¿verdad? Si uno va al baño, lavarse las manos antes de manipular alimentos también. Eso es algo muy, muy importante para eso y para todas las otras enfermedades, así como la influenza y otros virus. Y el tema de comer la comida en la calle también. Sí, es un riesgo. Si uno va a un país subdesarrollado y come una comida en la calle aquí y allá, puede estar expuesto a eso. ¿Verdad? De repente, si no es un lugar donde está bien conservada la comida, o puede ser que no haga tanto calor, pero la manipulación, la higiene, si no es la correcta. El mismo que cocina, cobra, toca el dinero y qué sé yo. Ay, Dios mío. No influenciar el calor ahí, pero la higiene no ser la adecuada y uno puede contaminarse. Bueno, vamos con el siguiente material que habla, bueno, ya sabemos lo que es gastroenteritis y el por qué. Tratamiento de la gastroenteritis. Tratamiento de la gastroenteritis. Los tratamientos se dirigen en primer lugar a rehidratar al paciente. El médico puede formular algunos antibióticos o antidiarreicos para acelerar la recuperación. Otro punto a tener en cuenta es la dieta. El paciente con un caso leve de diarrea podrá hidratarse en su domicilio con bebidas que contengan glucosa y sodio. Beber infusiones, zumos, bebidas de hidratación deportiva y refrescos sin cafeína. Se recomendará beber suero fisiológico en algunos casos que incluyen vómitos, diarrea y falta de apetito. En los casos más graves, la hidratación debe realizarse por vía intravenosa en el centro médico. Así es, en los casos leves, tomar mucho líquido. A veces hay preparados, sueros que se venden en la farmacia para preparar o ya preparados.
caseramente se puede hacer 1 litro de agua, 8 cucharadas de azúcar y media cucharadita de sal, por ejemplo, porque al absorberse el azúcar arrastra consigo la sal o sodio que vamos perdiendo con la diarrea y eso nos hidrata. En los casos más graves sí hay que hacer hidratación, entonces tiene que ser evaluado el paciente, hidratación en la vena. Tipo suero. Tipo suero, sí, una buena hidratación por suero, porque muchas veces el paciente toma, pero si vomita también, si vomita y tiene diarrea al mismo tiempo, la deshidratación es la regla y puede ser rápida. Ahora, si el paciente no vomita y tiene diarrea, sí puede compensar bastante bien por boca, sí puede tomar, salvo esos extremos de la vida, como dijimos, son más difíciles. Pero, doctor, ¿por qué cuando uno se interna en el sanatorio por cualquier cosa, lo primero que hacen es ponerte un suero para hidratar? Porque por esa vía se van muchos medicamentos. En este caso, por la hidratación. Sí. Por la hidratación que requiere el paciente, requiere la reposición de líquidos. Sí. ¿Verdad? Si no baja la presión, puede haber falla renal, puede haber muchas complicaciones. Y en otros casos es porque por ahí se va, aparte de darle el líquido necesario que requiere 24 horas, hay medicación endovenosa como antibióticos, varios remedios que actúan mejor por vía endovenosa, al menos la etapa más crítica, y después pueden salir tomando por vía oral. Ya. Bueno, volviendo al tema de gastroenteritis, entonces, el tratamiento es la hidratación. Sí, el tratamiento de medidas generales es la hidratación del paciente y tratar la sintomatología. La diarrea generalmente no se frena. No se frena. Eso es importante que nos explique por qué. Es otra automedicación frecuente. Tengo diarrea y me voy y tomo X remedio, X que frena, y uno puede en ese caso evitar la eliminación de toxinas, y esas toxinas pueden ser dañinas. O sea, la diarrea, el cuerpo se desprende a través de la diarrea de todo lo que es tóxico. Es un mecanismo de defensa. No hay que parar eso, aunque sea horrible tener, pero ¿qué vas a hacer? Sí, no hay que parar, a menos frenar, no hay que frenar el colon. Hay otros fármacos que se usan que actúan de otra manera para ir modulando esa diarrea. Y la mayoría de las veces las diarreas virales no requieren antivirales generalmente, sino medidas generales van a pasar. Hay algunos antidiarreicos que son específicos, que no frenan el colon, pero evita que se elimine mucho líquido, eso se pueden usar. Y las diarreas bacterianas, un error frecuente es que se consulte generalmente en urgencias, lastimosamente, y salga con un antibiótico sin ni siquiera tener un análisis de materia fecal. Sin saber si es bacteria o virus. Sin saber si es bacteria o virus, y la mayoría de las infecciones por bacterias no requieren antibióticos. Algún grupo más seleccionado sí. Entonces es una pena que la mayoría salgan muchas veces con antibióticos, no requiriendo antibióticos. Entonces, en ese caso, lo ideal, o sea, lo correcto es hacer un análisis. Un análisis de materia fecal y consultar con el médico clínico especialista. Claro, un análisis de materia fecal para saber para estudiar qué tipo de inflamación tiene y qué tipo de agente infeccioso se puede encontrar en la materia fecal. Ya. Porque si es virus o si es bacteria, el tratamiento es diferente. Sí, el tratamiento es diferente. Hay algunas pequeñas diferencias y está la posibilidad de antibióticos en un pequeño grupo para bacterias, pero no así para virus. Si le estamos dando antibióticos a todo el que tiene diarrea en un gran número, vamos a estar dando al cohete, de balde sobremanera. Claro, y encima después ya el cuerpo se vuelve... Sí, uno toma poco tiempo por la resistencia, favorecer la resistencia. Y no es solamente eso, en un tipo determinado de infección, un tipo de Escherichia coli, la ingesta de antibióticos puede incluso llevar a complicaciones. Eso está demostrado, está publicado. Puede dar lugar a un síndrome que se llama urémico hemolítico, donde puede afectar los riñones. Entonces no es que solamente no hace nada o puede dar resistencia bacteriana, sino que puede llegar a ese extremo. O sea, con el tema de la diarrea, no parar la diarrea con cualquier medicamento, no con cualquier medicamento. Y compramos, sino que hay que consultar. La mayoría de lo que se va a la gente y compra en la farmacia no se tienen que tomar. Así mismo. Sino hidratarse bien, recuperar. Si el paciente está vomitando, al mismo tiempo tiene que recurrir a un centro asistencial porque rápidamente se va a deshidratar. Si no está vomitando, tiene diarrea, por vía oral puede reponer generalmente. Y cuando uno hace la hidratación, ¿sirve solamente agua o hay que hidratarse de otra manera? Hay agua, están los sueros de hidratación que se venden en la farmacia, y esa preparación casera, como mencioné, con 8 cucharaditas de azúcar, media cucharadita de sal en 1 litro. Para la gente que no puede adquirir o no puede comprar, es bastante útil. Y tomar todo lo que se pueda. Hidratarse, tomar más agua de lo que estamos tomando normalmente, porque estamos desechando líquido. Porque muchas de las muertes en los niños pequeños o ancianos vienen por la deshidratación.
Si eso evitamos o corregimos, paliamos eso, entonces evitamos ese riesgo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa con la consulta que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. Estamos de vuelta en la parte final del programa. Nuestro invitado, el doctor Enrique Basili Feliu, especialista en gastroenterología y hepatología, hablándonos de la diferencia entre gastritis y gastroenteritis. Y lo que aprendimos hasta ahora es que la gastritis es inflamación del estómago. Y yo le miro al doctor a ver si digo bien. Y la gastroenteritis es la inflamación del intestino y del estómago. Así mismo. ¿Verdad? Y que uno de los síntomas que uno puede tener es, por ejemplo, diarrea, y entonces en gastroenteritis. Diarrea, dolor, vómitos. diarrea, sí. Y no hay que parar esa diarrea. No hay que frenar la diarrea con los medicamentos que habitualmente se compran en farmacia para frenar. Hay otros medicamentos que actúan de otra manera para la diarrea, pero no frenar totalmente al intestino porque tienen que eliminar las toxinas. Claro, porque eso que está eliminando sale... Es un mecanismo de defensa. Es defensa del organismo, y si nosotros nomás y compramos esa famosa pastillita que se conoce que es antidiarrea, sí, estamos haciendo daño porque nos quedamos con eso tóxico adentro. Sí, en algunos casos hay complicaciones serias. Claro, sí. Y hay que consultar con el médico. Y también otra de las cosas interesantes, todo lo que dijo el doctor es interesante, pero famoso te vas a la urgencia, ¿verdad? Porque estás con mucha fiebre o diarrea, devolviendo. Sí. Y de la urgencia muchas veces las personas ya salen con un antibiótico. Sí, es un reclamo, ¿verdad? La urgencia es muy útil siempre para los pacientes, una consulta rápida, un alivio rápido, pero es un reclamo yo incluso he hablado con algunos médicos jóvenes que hacen urgencia, que no indiquen antibióticos sin tener un estudio acabado por materia fecal y una evaluación más completa del paciente, porque no es lo correcto. Perfecto. Bueno, y ahora las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado, muchas consultas, pero vamos a tener tiempo de 2 seguramente. Vamos a ver esta primera consulta. Lorena de Luque dice, ¿se puede tener por herencia una predisposición a padecer gastritis? Qué interesante esta pregunta. Bueno, al contagio de la bacteria hay por herencia precisamente, no, pero una predisposición genética a deshacerse de la bacteria o que la bacteria quede en el organismo. Eso por un lado. Y segundo punto, hay también una diferencia genética. Hay pacientes, eso está demostrado con estudios, que reaccionan de diferente manera a la presencia de la bacteria. Se llama un polimorfismo genético. Y esos pacientes que reaccionan de manera muy intensa están más susceptibles a desarrollar cáncer de estómago por esa reacción inflamatoria muy intensa. Eso es lo que se sabe. Ya. Bueno. O sea que no somos todos iguales. Ya, perfecto. Pero no es herencia pura. Sí, herencia, claro. Bueno, vamos con esta otra consultita. A ver. José de Asunción pregunta, ¿la gastroenteritis puede provocar el descenso de la presión arterial? Sí, al deshidratarnos, mucha diarrea, muchos vómitos nos producen deshidratación. Eso disminuye el volumen sanguíneo circulante, que es aproximadamente 5 litros, ahora disminuye, se concentra la sangre, hay poco líquido circulante y eso hace que baje la presión arterial, y algunos pacientes pueden tener incluso pérdida de conocimiento, incluso puede haber insuficiencia renal, falla renal, o los que tienen problemas ya previos, por ejemplo cardíacos, pueden tener complicaciones serias. O sea que de hecho si es seria la gastroenteritis, si es muy intenso el cuadro, puede producir. O sea, el tema de la gastroenteritis es muy delicado, doctor. Muy delicado. Gastritis también, ¿verdad? Porque sí, puede llevar a unas cuestiones cancerígenas, pero la gastroenteritis... sí, es muy delicado. Es causa de muerte. Sí. Así como, por ejemplo, cuando hubo la epidemia del cólera, sí, que morían por deshidratación. Causa de muerte, en general, repito, en los extremos de la vida, sí, son más lábiles. Los lactantes, los niños pequeños, los bebés, los ancianos.
Pero todos tenemos Pero que todos cuidar. estamos a riesgo ahora si ocurre un cuadro severo. Perfecto. ¿Manera de evitar, prevenir gastritis, gastroenteritis, doctor? Gastritis es muy difícil porque la bacteria puede estar en Sí. todos los alimentos, en contagio. Se ha demostrado que se contagian en los niños, se contagian al estar en contacto con la madre, al amamantar, ahí en la guardería, o sea que es muy difícil. Sí. Y la gastroenteritis, sí, evitando comer alimentos de origen dudoso o de higiene dudosa, o que están expuestos al calor, por ejemplo. Entonces, con esas medidas vamos a prevenir muchos casos de gastroenteritis infecciosa. Perfecto. Bueno, súper claro. Queremos agradecerle a nuestro invitado, el doctor Enrique Basili Feliu, especialista en gastroenterología y hepatología, su tiempo, una persona como todos los profesionales que vienen al programa, gente que está muy ocupada, con muchos pacientes, dando clases, haciendo sus investigaciones, y que nos brinden esta hora para nosotros es de verdad muy importante, doctor, porque podemos comunicar y llegar a mucha gente, porque este programa se ve en todo el país y también en la Argentina. Entonces, llegar con estos tips bien fáciles de poder entender. Sí, que salga un mensaje que los pacientes tienen que hacer, que no tienen que hacer cosas básicas Sí, para poder manejarse. así mismo. Y consultar con el médico, por favor, y no automedicarse. Así mismo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por tu presencia y te esperamos en un próximo programa. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.